Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, Ecuador está pasando por una circunstancia realmente difícil por diversas circunstancias, particularmente por la crisis energética. Quisiéramos conocer desde su punto de vista y su análisis cómo estamos, cuál es la situación desde el punto de vista económico de Ecuador. Mucho gusto saludarlo, Gustavo, cordialmente a usted y a su audiencia. Bueno, esto es lo que le faltaba a la economía ecuatoriana y de sufrir a la gente en realidad. Como dice el dicho popular, tras piedras palos, ¿no? Porque luego de tener una economía estancada, ahora la economía no solo que esté estancada, sino que se contrae, al igual que el empleo. Y claro, encima de eso le caen al país estos apagones que tienen impacto directo sobre la economía, ¿no? Sobre la producción, sobre el PIB, sobre el consumo, sobre la demanda. Realmente lamentable lo que ha ocurrido. Mi criterio es que más allá de lo que se pueda decir ahora, de las cosas que se pueden hacer, creo que lo que hay que hacer está bien claro y no es mucho lo que hay que pensar, pero son situaciones de emergencia. El punto es por qué el Ecuador llega a un punto de colapso a sí mismo, llega a un punto de desplome en el sector energético. El grado de imprevisión realmente es inaceptable. Aquí hay un alto grado de responsabilidad. He escuchado las declaraciones, nuevamente, las declaraciones que hizo el entonces ministro de Energía, el señor Santos Alvite, donde él mismo dice que él resolvió y decidió no entregar un centavo para la inversión en energía eléctrica porque esto debía pasar al sector privado. Bueno, aquí tiene usted los resultados de esta política. Ese es el neoliberalismo, ¿no? Desgraciadamente, que tanto le viene afectando al Ecuador. De manera que lo único que podemos hacer ahora es, bueno, tomar las medidas emergentes de generación eléctrica de fuentes alternativas y esperar que el clima mejore para poder sumar caudales de agua en los embalses y producir energía. Pero el impacto directo sobre la producción es indudable y sobre el empleo. Y yo mucho me temo que hay ciertos bienes, sobre todo los bienes perecibles, los bienes que requieren refrigeración, que no solamente subirán de precio, sino que además podrían comenzar a escasear por las circunstancias. Todo dependerá del grado de control que se pueda tener sobre la generación eléctrica, sobre la necesaria generación eléctrica. El Banco Central del Ecuador emitió un informe que incluye el segundo trimestre de este año, en el cual daba cuenta de un decrecimiento del 2,2%, es decir, un informe previo a la crisis energética o la explosión, diríamos, de la crisis energética ya con los recortes de energía. ¿Qué dicen los índices que se pueden tener de este tercer trimestre de Ecuador? Bueno, no es una sorpresa que la economía en este segundo trimestre de 2024 muestre una contracción, como dice el Banco Central, de 2,2%, a pesar de que en el camino el Banco Central ha cambiado la metodología para medir esta contracción. El Foro de Economía pronto va a presentar un rápido estudio sobre la verdadera contracción, porque la contracción del PIB es realmente mayor. Pero como quiera que sea, habrá que esperar el resultado del año, no solamente de uno o dos trimestres, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar para mejor o para peor. Entonces es el resultado anual el que importa. Aunque claro, el resultado trimestral es un indicador de corto plazo, de coyuntura, que a uno más o menos le permite avisorar qué es lo que va a pasar a final de año. Es que es el manejo de la economía, un manejo de la economía que, como ya hemos comentado, no tiene inversión, ¿no? La necesaria inversión. La inversión internacional en el Ecuador ha desaparecido. Siempre fue baja, pero ahora ha desaparecido, no existe. La inversión privada nacional, es decir, la inversión privada productiva nacional, tiene un marcado descenso como del 8% y ha venido desacelerándose de la pandemia. En una situación así, es obvio en todas las economías que el Estado, el gobierno, tiene que echar una boya a través de la inversión pública, un salvavidas. Pero aquí en el Ecuador ha sucedido todo lo contrario. No solamente que la inversión ha sido reducida, sino que ha sido destruida. Le voy a dar una cifra.
El plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado ahora mismo está en 1.835 millones de dólares. Y el Ministerio de Finanzas hace unas publicaciones y muestra que en el periodo de enero-julio, de esos 1.835 millones, se han desembolsado 124 millones. Esto es aproximadamente un 6.8% del total. 6.8% en 7 meses le muestra a usted eh, la enorme destrucción de la inversión pública en los servicios públicos y en general en la economía. Y entre los servicios públicos está el de energía eléctrica. Los débitos producidos a CENEL, a Petroecuador, a través de los convenios de liquidez a CENEL, le sacaron más de 400 millones de dólares al finalizar el año pasado, y a Petroecuador 1.900 millones de dólares que fueron a dar en el presupuesto del Estado y que salieron de las reservas internacionales, fueron a dar en el presupuesto del Estado y ese dinero no ha sido devuelto. Entonces, la capacidad operativa de las empresas, pues los débitos superaron los 4.000 millones de dólares realmente, pero la capacidad operativas de las instituciones y las empresas públicas se ha visto seriamente disminuida. Le hago notar una cosa, ¿no? Ese dinero sale de la reserva. Y entonces ahí los economistas neoliberales, quienes están ahora hablando de que nuevamente no se puede tocar la reserva, ahí no les importó que salgan más de 4.000 millones de la reserva internacional. ¿De dónde más iban a salir? Por eso es que el año pasado la reserva internacional cerró en 4.500 millones cuando estaba en 9.800 millones. Ahora nuevamente, con el programa del Fondo Monetario, la reserva se recupera. Y ahora usted tiene una reserva sobre los 8.000 millones de dólares, es decir, se ha duplicado, está como en 8.600 millones de dólares, pero a costa de nuevamente paralizar la inversión. El Ecuador incrementa la deuda pública, incrementa para incrementar la reserva, le saca dinero a la gente subiéndole el IVA, deprime la economía y lo que hace es acumular reservas que está mandando al exterior. Entonces, esta es una política inentendible, inentendible. Y el gobierno sí tiene dinero del cual puede disponer, de la misma reserva, puede disponer una parte muy prudente de la reserva internacional para salir de este mal momento que está viviendo la economía ecuatoriana y hacer las inversiones que hay que hacer. Pero el Que habría que neoliberalismo y el preguntarse convenio cuál con es el propósito de la reserva. el propósito de la reserva en dolarización es muy diferente. Le voy a simplemente a señalar un dato. ¿Cuál es la reserva que tienen los bancos privados sobre los depósitos que realiza la gente? Porque la gente realiza depósitos. Entonces, ¿cuánto de dinero tienen en caja los bancos privados para respaldar esos depósitos? Es lo que se llama el encaje fraccional, ¿no es cierto? No llega al 20%, no llega al 20%. Y así funciona el mundo, no solamente los bancos en el Ecuador. Guardan un porcentaje en caja o en el Banco Central, que viene a dar lo mismo, eh, que en este caso ni siquiera llega al 20%, es bastante inferior al 20%. Y en el caso de las mutualistas y las cooperativas es inferior al 15% de todos los depósitos recibidos. El Banco Central tiene más del 60% para respaldar los depósitos recibidos. Pero el fanatismo es tal que en una situación de crisis, el Ecuador prefiere endeudarse, el Ecuador prefiere subir el IVA, el impuesto al consumo, en un país donde el PIB es 80% consumo, pero además lo sube en un momento de contracción económica, en un momento de estancamiento económico, porque la economía ecuatoriana cuando no está en estancamiento está en contracción en los últimos 7 años. Entonces, no se usa lo que se podría usar para salir de una emergencia tan grave que le trae costos infinitamente mayores al propio sector privado y a la gente. Ahora, economista Flores, ¿cuál es el costo de esta crisis, de la crisis energética me refiero? Los gremios empresariales ensayan diversas cifras, hablan por allí de hasta unos 1.000 millones de dólares hasta ahora, de ciertos valores por hora, incluso se ha dado costos de cuánto costaría esto, lo que ha pasado hasta el momento a cada uno de los ecuatorianos, y se habla de algunos centenares de dólares, 175 dólares o alguna cosa así. Pero objetivamente, ¿cuánto está costando esta crisis a Ecuador? El ministro de Economía, el día de ayer, forzado ante las circunstancias, se le preguntó sobre esto y dijo que el gobierno aún no ha cuantificado el impacto económico de los racionamientos de energía. Yo creo que todas las cifras que se han expresado en esta materia
de alguna manera son arbitrarias, ¿no? No tienen una base cierta de cálculo, entre otras cosas porque no es fácil calcular. Mire, yo mismo hice un cálculo de cuánto le costaba a nivel nacional al Ecuador paralizar una hora de trabajo. Más o menos era 14 millones de dólares. Pero hay varias salvedades, ¿no? Y además mi cálculo fue hecho en función del PIB, de manera que creo que tenía por lo menos una base de aproximación adecuada. A pesar de que esos cálculos nunca pueden ser refinados, porque es muy difícil saberlo. Luego, las productividades y la generación, en realidad, de productividades de las empresas es muy disímil en el Ecuador. No todo el mundo tiene la misma productividad ni tiene la misma competitividad. No es lo mismo una hora de trabajo en un centro como la ciudad de Cuenca o la ciudad de Guayaquil o la ciudad de Quito o la ciudad de Ambato que en Lago Agrio o que en Machachi en la Sierra Ecuatoriana o que en Chongón en la costa ecuatoriana. Entonces, seguramente la hora de trabajo paralizado en las grandes ciudades ya, tiene un costo mayor que en las pequeñas ciudades donde no hay mayor actividad económica. Pero eso no se lo puede medir a través del PIB, porque el PIB no es un PIB desagregado por regiones en el Ecuador. Esto le digo porque lo que se puede dar es simplemente un aproximado. Pero hay algo que es absolutamente cierto. ¿Hacia dónde van los impactos de una paralización en la actividad productiva? Van directamente a afectar la producción y por el lado de la producción afectar el crecimiento económico. Y cuando usted afecta el crecimiento económico, afecta el empleo, porque nadie produce más, y peor aún en una situación así que ni siquiera se puede producir más. Nadie produce más si no tiene quien le compre. Usted ha hecho una pregunta que es la correcta. ¿Y cómo están los otros indicadores alrededor de la caída del PIB que anuncia el Banco Central en este segundo trimestre? Eso es lo importante. Entonces, cuando usted observa cómo está el consumo cayendo, cómo está la inversión cayendo, la inversión privada se ha desplomado 8%. La inversión internacional no existe, como le dije. ¿Cómo está la demanda global? Es decir, la principal fuerza de la economía para generar crecimiento y empleo. ¿Cómo está? Contrayéndose. Todos los sectores económicos se quejan de ventas bajas. Pero claro, no, hay una contracción evidente en todas estas variables. Como resultado de la contracción en estas variables, o la desaceleración, dependiendo del caso, usted tiene un impacto sobre el crecimiento de la economía. Y como le dije hace un momento, ese impacto negativo sobre el crecimiento de la economía le lleva a una reducción del empleo, que es lo que se está viendo, ¿no? Y se está viendo a través del incremento de migrantes al exterior y a través de la propia tasa de desempleo y subempleo, que en el Ecuador ya ha subido prácticamente al 66% antes de los apagones. Ahora, Después de los economista apagones Flores, vamos a ver qué pasa. se da la idea en general, en una sumatoria de criterios, se saca la conclusión de que Ecuador está a la deriva, que estamos dependiendo fundamentalmente de que llueva o no llueva acá en el austro ecuatoriano, pero realmente hay soluciones en el corto, mediano o largo plazo. El ministro de Economía, nuevamente debo mencionarle porque es uno de los últimos que dio declaraciones sobre el tema, ha defendido la actuación del gobierno de Daniel Noboa, la calificó como audaz y dijo que en esta crisis sí hay una luz al final del túnel, que el régimen dejará un legado en el que no habrá más apagones en Ecuador. ¿Es esto posible? Ojalá sea posible, ¿no? Yo no veo esa posibilidad, pero lo que sí le debo decir es algo. Lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es lo que se puede hacer. No hay otro remedio que buscar fuentes alternativas de generación energética. La grave responsabilidad de los dos gobiernos pasados, de Moreno y de Lasso, y particularmente de Lasso, es altísima. También hay una responsabilidad de este gobierno, una responsabilidad compartida porque este gobierno lleva 10 meses. Ninguno de estos gobiernos se preocupó de tener actualizado los parques de generación termoeléctrica en el Ecuador, para no hablar de otras fuentes alternativas de energía limpia, porque esos parques de generación termoeléctrica son contaminantes, consumen diésel, y ninguno de esos hizo nada. Los equipos termoeléctricos han estado en el estado crítico en que se han encontrado y que no han podido suplir las necesidades de energía. Entonces se contrata una barcaza que con todas las Que también vicisitudes consume diésel. consume diésel y además se van a contratar nuevas barcazas. Ahora, la pregunta es, ¿y si no se contratan las barcazas? ¿Y si no se busca que el sector privado genere su propia energía? ¿Qué se hace? Nada más.
Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que hacer como consecuencia de lo que no se ha hecho, de llevarle al Ecuador a un nivel realmente de desplome. Imagínense lo que es ponerle a una economía, a un país y a la gente en situación tan crítica. Ahora, ¿qué Eh, hacer hacia el futuro, economista Flores? Hay una ley energética que está nuevamente en discusión a nivel de la Asamblea Nacional. Hay criterios de empresarios, de varios economistas, que dicen que no hay otra salida que abrir el sector hacia el sector privado. sí, mire, como en Colombia, ¿no? En Colombia el sector privado es un importantísimo generador de energía. La diferencia es las reglas del juego. Aquí, si usted quiere que el sector privado colabore, lo cual está bien en la generación de energía, lo que no se puede hacer es saltarse las reglas del juego, ¿no? Los procesos que hay que seguir, ni generar privilegios. El sector privado, si es que invierte en energía y corre el riesgo tiene derecho de ganar y de ganar bien, pero no de abusar en las tarifas. Entonces, es el Estado el que tiene que leer la letra chica de los contratos y hacer contratos transparentes, honestos, no para la gallada ni para los amigos. Esta barcaza que llegó al Ecuador, todos sabemos que llegó entre gallos y medianoche, cuando ni siquiera se había firmado el contrato. Es una cosa que se hace en nuestras narices y evidentemente eso genera un malestar y rompe la credibilidad. Y lo que se requiere aquí es que el sector privado participe, pero participe con transparencia y que las reglas del juego sean claras y las mismas para todo el sector privado, no para un grupo del sector privado. Esa es la preocupación. Entonces, que participe el sector privado, claro, es necesario. También le hago notar lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes tienen generación eléctrica propia en el sector privado? Las grandes empresas. Las pequeñas empresas no pueden tener porque no tienen capacidad. Entonces, el impacto fundamentalmente sobre la microeconomía es altísimo, porque ellos, las microempresas no tienen capacidad de generar su propia energía. Entonces, el impacto sobre lo que ellos producen es altísimo y a veces ese impacto se traslada a la gente, ¿no? A través no tanto de los precios, aunque sí de los precios, pero sobre todo del consumo de las familias y a través, evidentemente, del impacto en el empleo. Si no fuera en esta hora, porque los migrantes nuevamente están salvando el consumo y la demanda de las familias pobres y de menores ingresos, ese consumo y esa demanda en el Ecuador habrían colapsado, habrían colapsado. En este año, mira, el primer semestre de este año los migrantes han enviado al Ecuador 3.000 millones de dólares. En todo el año ese envío va a superar los 6.000 millones de dólares, es directamente a la vena, directamente al consumo. Eso es un poco más del Un 5% verdadero del pilar de la economía. pilar de la economía, pero sobre todo el pilar del consumo de la gente pobre, porque los migrantes son pobres y sus familias son pobres Bien, o de menores ingresos. el tiempo se nos agota, economista Flores. Quisiera preguntarle finalmente, de todas esas proyecciones que se han dado de crecimiento del Ecuador, que han venido a la baja, ¿cuál es la mejor estimación que podría hacer usted en cuanto a cómo Ecuador podría cerrar este año? Le voy a decir algo. De los resultados preliminares que tenemos en el Foro de Economía todavía no se ha podido terminar el trabajo. Este 2% de decrecimiento en el segundo trimestre del año que publica el Banco Central con una nueva metodología hecha en el camino, nosotros obtenemos otro resultado. El decrecimiento es menos 3,2%. Eso nos lleva a concluir en una proyección al final del año, ¿no? Que evidentemente no va a ser la que tiene el Banco Central. No va a haber duda de que el PIB va a estar por debajo del 1% de crecimiento, pero con debajo del 1% con tendencia a volverse negativo en todo el año. Y eso tiene impactos muy lamentables sobre la gente, ¿no? Y como de costumbre, Gustavo, las personas que sufren con mayor fuerza el impacto son las personas y los sectores pobres y de menores ingresos. Los impactos, desgraciadamente, son inversamente proporcionales al ingreso. El impacto es mayor si el ingreso es menor y el impacto es menor cuando el ingreso es mayor. Pero aquí en el Ecuador hay más de 7 millones de personas pobres que tienen ingresos bajos, menores y que sufren las consecuencias más directamente y más fuertemente de este tipo de políticas. Le anuncio algo finalmente. Mire, yo espero en poco tiempo más presentar una propuesta al país para arreglar el problema de los combustibles, el problema del consumo y una propuesta que apunta a la reducción del IVA
pero sin generar un hueco en el presupuesto del Estado. Es decir, aquí de lo que se trata es de presentar una propuesta que no le quite al Estado las rentas, que le compense por otro lado. Si usted reduce el IVA, le compensa por otro lado, pero que además sea una buena alternativa para la gente. El Ecuador no puede seguir marchando en el propio terreno, estancado o en contracción. No hay derecho de tener a una economía y a la gente durante más de 7 años rompiéndole sus posibilidades de progreso. Eso es muy mala economía, es muy mala conducción económica y no podemos seguir en esta situación. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista A usted, Flores. Gustavo, siempre un gusto saludarlo. El economista Marco Flores es miembro del Foro Económico del Ecuador.